palabra viva, todo es posible. Si puedes creer. Hola, que Dios te bendiga, te saluda tu hermano y amigo Armando García desde aquí, desde el Ministerio Redes, esto es en Caguas, Puerto Rico, esperando que este podcast en formato de video que preparamos semanalmente sea de bendición y edificación para tu vida. Queremos recomendar, ¿verdad?, la revista El Discípulo. Este es el año 34, volumen 2. Es una revista utilizada en muchas iglesias, ¿verdad? En las escuelas bíblicas o escuelas dominicales, pero es una excelente revista para hacer un estudio semanal sobre, ¿verdad? Los temas que se desarrollan con intencionalidad, los temas, ¿verdad? Que a profundidad examinan la palabra del Señor y nos ayuda, ¿verdad?, a crecer en la palabra. También recomendamos El Aposento, que es una revista que contiene testimonios y vivencias de cristianos alrededor de todo el mundo, y entendemos pues que escuchando esos testimonios nuestra fe se fortalece. En días recientes tuve la oportunidad precisamente en redes sociales, en Facebook, de examinar una expresión de un pastor de una denominación protestante histórica relativamente joven, un pastor muy bien formado, ¿verdad?, en los seminarios correspondientes, y otro pastor que reaccionó de igual manera, muy bien formado, reaccionó a su, ¿verdad?, expresión. En una paráfrasis, ¿verdad?, esta expresión traía una preocupación, ¿verdad?, de las personas que hacían teología precisamente en los medios, en las redes sociales, en el Facebook, y traía unos argumentos interesantes que llamaron mucho mi atención. De primera instancia, pues yo simpaticé, ¿verdad?, con las expresiones, ¿verdad?, de estos pastores, entendiendo pues que toda expresión bíblica, teológica, debe hacerse con responsabilidad, ¿verdad? Y dando siempre lo mejor, ¿verdad?, de cada exponente. Eso es muy correcto, ¿verdad?, por esa línea. Sin embargo, también me quedé rumiando, ¿verdad?, dándole pensamiento a la expresión y a la preocupación, y esa preocupación me llevó a, ¿verdad?, desarrollar otra preocupación muy particular, ¿verdad?, se desprende de esta misma preocupación, ¿verdad?, el contenido, ¿verdad?, cómo expresar la sana doctrina o cómo expresar lo que es correcto, ¿verdad?, en el medio que sea, ¿verdad? Hoy tenemos la tecnología, ¿verdad?, y es tan fácil poder compartir la palabra del Señor, pero cómo eso se hace de manera correcta. Sin embargo, ¿verdad?, como les dije, otra preocupación más profunda a raíz de esa expresión surge en mi corazón o en mi pensamiento, y es, ¿verdad?, el concepto del monopolio de la fe. En los tiempos de Jesús monopolizaba la fe obviamente el Sanedrín, los principales sacerdotes y maestros, los rabinos, ¿verdad?, que de manera oficialista exponían, ¿verdad?, la versión, ¿verdad?, oficial de la creencia, ¿verdad? Tenían por un lado a los saduceos, a los fariseos, exponentes, ¿verdad?, validados por un sistema, ¿verdad? ¿Hasta qué punto, ¿verdad?, esa validación correspondiente se puede institucionalizar en lo que llamamos o denominamos el monopolio de la fe, ¿verdad? Porque a fin de cuentas, ¿verdad? A fin de cuentas la fe es una vivencia muy personal que se vive en el colectivo, pero se siente en el alma y en el corazón, ¿verdad? Y desde los seminarios, ¿verdad?, desde las grandes cátedras, se produce, ¿verdad?, conocimiento exquisito, pero también desde las vivencias
de la calle, desde la vivencia de cada ser humano, tenga o no la formación particular que se requiera, desde nuestra propia existencia misma, desde que somos niños, vivimos a Dios en nuestro corazón y a fin de cuentas hay una verdad absoluta y suprema sobre todas las cosas y es nuestro Señor Jesucristo, la fe que tenemos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Que eso es una vivencia que resuena profundamente, con una resonancia profunda en el corazón de cada creyente, ¿verdad? Más allá de las particularidades teológicas o los enfoques particulares. Pero ¿qué podemos expresar con relación al monopolio de la fe? Bueno, el monopolio de la fe es un control hegemónico, ¿verdad? Recuerden, ¿verdad? Que la teología no necesariamente se distancia de lo social o de lo político o de lo económico, ¿verdad? Por lo tanto, ¿verdad? Ejerce una institución religiosa específica, es como un control, ¿verdad? Sobre el pensamiento, que ejerce una institución religiosa específica sobre las creencias espirituales de una población, ¿verdad? Históricamente esto ha implicado la exclusión de otras creencias, ¿verdad? Si esta es la explicación oficial, por ende, pues naturalmente se excluyen otras explicaciones, ¿verdad? Hay un dominio dogmático, ¿verdad? Y ¿verdad? Hay un entendido moral sobre algunos aspectos, ¿verdad? Y hay una gran influencia sobre el poder civil que pudiera ser el caso. Detrás de todo sistema político y social hay una gran influencia teológica. Algún sistema, ¿verdad? Influye, ¿verdad? En lo que son las escalas de valores, ¿verdad? Independientemente de la religión, ¿verdad? Hay una gran diversidad, ¿verdad? Inclusive en el mismo cristianismo hay muchísimos seminarios con enfoques teológicos distintos, ¿verdad? Tenemos, ¿verdad? Nuestros hermanos católicos que han tenido una expresión teológica, no de ahora, durante siglos, desde el mismo inicio de la cristiandad, con grandes exponentes y doctores como San Agustín, Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? Lo que queremos decir es que cómo desde el protestantismo histórico podamos, ¿verdad?, vivir esa ficción de querer controlar o dominar lo que es el contenido bíblico teológico cuando hay otras expresiones diversas, ¿verdad? Muchas de ellas igualmente válidas, ¿verdad? Así es que esa preocupación, ¿verdad? Sin dejar de expresar lo que nosotros creemos en nuestra conciencia, en nuestra convicción, ¿cómo podemos pretender ser hegemónicos, ¿verdad? O tener el monopolio de la verdad? Esa era una de mis preocupaciones, ¿verdad? Con respecto ¿verdad? A la expresión. Y este es un problema que puede tener repercusiones civiles porque es como que pretender que una sola expresión teológica o una sola religión o una sola línea, ¿verdad? Tenga un poder, ¿verdad? Domine la esfera pública, ¿verdad? La educación, las leyes, dictando lo que es moralmente correcto y aceptable, ¿verdad? Y es un aspecto para darle pensamiento, ¿verdad? Y darle una reflexión apropiada, ¿verdad? Sobre todas las cosas para tener ¿verdad? Un entendido ético de lo que ello supone. La gran pregunta es, ¿y qué pasa con el que piensa diferente o su teología es distinta? ¿Le vamos a negar ese espacio o esa oportunidad? Definitivamente, y menos en un mundo tan globalizado, con tanto acceso a la tecnología, ¿verdad? Con sistemas sociales donde se permite la libertad de expresión, donde se propenda la libertad de conciencia, ¿verdad? Y sobre todo, ¿verdad? Dentro de nuestro propio espacio, sin dejar de tener nuestra propia identidad o que se desvanezca nuestra esencia, ¿verdad? Nuestra identidad es importante y que la expongamos, ¿verdad? Sin embargo, es importante aprender ¿verdad? A diferir con respeto, sin la necesidad de aceptar, a poder escuchar al que piensa diferente,
a entender, ¿verdad? Al que tiene una visión de mundo diferente. No todo el mundo vive la fe desde un seminario o desde una torre de marfil. La gente vive la fe desde la práctica, desde vivencias personales. El apóstol Pablo dice que la fe viene por la escucha. ¿Y cuántos testimonios, verdad? Que son vivencias más allá, ¿verdad? Del papeleo académico. Son vivencias que viven, ¿verdad? En la realidad de la conexión con Dios, ¿verdad? Cada creyente, a fin de cuentas, cada creyente tiene su propia conciencia y siente a Dios en su corazón y ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, y el Espíritu Santo de manera personal ha convencido a cada ser humano de su necesidad de ser salvado a través de Jesucristo y de un encuentro con Dios. Nos han enseñado, ¿verdad? No nos han enseñado, ¿verdad? Propiamente a amar al diferente. Nos han enseñado a amar al que piensa igual, pero no al que piensa diferente. Nos enseñaron quizás a rechazarle porque le tememos sus ideas, ¿verdad? Hemos polarizado este mundo entre los que son nosotros y ellos, los buenos y los malos, ¿verdad? Casi siempre pretendemos ser nosotros siempre los buenos, ¿verdad? Entre los que salvarán la situación, a la nación, al país, ¿verdad? Y quienes destruirán a ese país, ¿verdad? O a nuestra sociedad. O quienes tienen las ideas positivas que aportan, ¿verdad? Y quienes tienen las ideas que destruyen, ¿verdad? En medio de todo eso, muchas veces terminamos usando la fe como si fuera una propaganda de nuestras propias ideas, de nuestra propia visión, cosmovisión, de nuestro propio entendimiento. Pero Jesús nunca construyó una propaganda que fuera política, social o económica. Nunca llamó enemigos de Dios a quienes pensaban distinto. Nunca convirtió el poder político o social como centro del evangelio o de su predicación. Él hablaba de un reino trascendente. Claro, en el aquí y en el ahora tiene sus repercusiones. Claro que sí. Pero tiene resonancia en la eternidad, ¿verdad? No trasciende en el aquí y en el ahora. Mientras todos buscaban un Mesías político, caminaba con los marginados, con los excluidos, con los abandonados, con los rechazados, con los enfermos, con los nadie, ¿verdad? Con los que nadie le daba valor. Con esos caminaba Jesús y les hizo parte del reino de Dios, con los heridos, con los cansados, con los que el sistema había descartado y menospreciado. Ahí estaba Jesús, fuera de la oficialidad del templo. Practicaba, ¿verdad?, su fe. Claro que sí, practicaba de los ritos. No vino para abolir la ley, vino para cumplirla. Pero su verdadera prédica, su verdadera acción era en las ciudades, en los caminos, en los campos, con la gente pobre, con la gente necesitada, con la gente que necesitaba a Dios. Y los dogmas o teologías o oficialidad de la religión no podía llenar en esos seres humanos. El reto sigue siendo el mismo: amar al otro incluso cuando piensa distinto, incluso cuando incomoda, incluso cuando duele. Quizás tal vez ahí comience la verdadera transformación. En la palabra hay una parábola, ¿verdad?, que la podemos encontrar en Lucas capítulo 14, versículos del 15 al 24, y dice: es la gran cena, el gran banquete. Esta parábola es interesante porque es, ¿verdad?, conocida como la parábola del gran banquete, ¿verdad?, donde se invita a una gran cena, a una boda, ¿verdad? Es importante porque enseña que Dios ofrece su salvación a todos y a todas, sin exclusión,
sin exclusiones de nadie, advirtiendo que rechazar su invitación, ¿verdad? Debido a distracciones terrenales tienen consecuencias, ¿verdad? En esta parábola, quienes fueron originalmente invitados pusieron, ¿verdad? Excusas para no asistir, rechazaron la invitación por cosas temporales, pero finalmente dice, ¿verdad? El texto que invitaron a todos los del camino para este gran banquete. Dice así: al oír esto, uno de los invitados dijo a Jesús: la bendición más grande será participar en la gran fiesta del reino de Dios. Jesús respondió: en cierta ocasión un hombre organizó una gran cena e invitó a mucha gente. Cuando llegó la hora, envió a sus sirvientes para que llamaran a los invitados y le dijeran: vengan, ya todo está listo. Pero cada uno de los invitados dio una excusa y rechazó la invitación. Uno dijo: dile a tu amo que por favor me disculpe, pues acabo de comprar un terreno y necesito ir a verlo. Otro dijo: te ruego que me disculpe, pues hoy compré 5 yuntas de bueyes y tengo que probarlas. Otro más dijo: acabo de casarme, dile que no puedo ir. El sirviente regresó y le contó a su amo todo esto. El amo se enojó mucho y le dijo: ve enseguida a las calles y callejones de la ciudad y trae a cenar a todos los pobres, a los tullidos, a los ciegos y a los cojos. Cuando el sirviente regresó, les dijo: señor, ya hice lo que usted mandó, pero todavía queda lugar en la casa. El amo le ordenó: ve por las calles y callejones y obliga a la gente a entrar. Quiero que mi casa se llene. Pero ninguno de los que invité la primera vez probarán un bocado de mi cena. Todos y todas estamos invitados a la cena del Señor, al gran banquete de la eternidad. Comparte fe y esperanza. Vivimos en un mundo donde falta mucha fe y mucha esperanza, en un mundo donde hay personas que no le encuentran sentido a la vida misma. Tú tienes un tesoro, creyente, tú tienes, ¿verdad? Algo que puede transformar, ¿verdad? Y darle sentido a la vida de cualquier ser humano que se cruza en tu camino. Que Dios te dé la, ¿verdad?, la oportunidad de compartir estas palabras de fe y de esperanza, y sobre todo compartirlas con mucho amor, ¿verdad? Para que ese prójimo reciba, ¿verdad?, el abrazo del Padre con las buenas acciones que tenemos y los gestos solidarios hacia esos seres humanos. Que Dios te bendiga grandemente.